Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a su programa de Escuela Bíblica de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. En lo que los hermanos nos sintonizan, vamos a seguir escuchando una hermosa alabanza en la voz de Julia Javier. Alabado el nombre del Señor. Y ella nos enseña cómo hablar con el Señor, nos quita el rencor, la duda y el pesimismo, y nos transporta al cielo, a la mansión de amor. Oh, dulce oración, santo el nombre del Señor, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Gracias te damos por este hermoso día, por esta hermosa noche que tú nos concedes, Padre. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Bendiciones a Idania Santana. Gloria al nombre del Señor, que desde Canadá está con nosotros. Dios te bendiga, cuñada Idania Santana. Gloria al nombre del Señor. Lucy Rivera, nuestra copastora, bendiciones. Alabado el nombre del Señor. Y a todos los demás que están en sintonía con nosotros, alabado el nombre del Señor, en este servicio de escuela bíblica. Santo el nombre del Señor. Bendiciones a ti también. Sigamos escuchando esta hermosa alabanza de Julia Javier, mientras los demás hermanos se ponen en sintonía con, amén, con este su programa, su servicio de escuela bíblica. Santo el nombre del Señor. Recuerde de decir presente, gloria al nombre del Señor, para que nosotros saber que estás en sintonía con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Diga presente que ya está usted observando, que nos está viendo. Alabado el nombre del Señor, y comparta también este programa con todos sus amigos. Alabado el nombre del Señor. Seguimos esperando los hermanos, gloria al nombre del Señor, que se ponga en sintonía. Alabado el nombre del Señor. Dulce oración, gracia en concreto hermano. Santo el nombre del Señor. La dulce bendición. Alabado el nombre del Señor. Damos gracias a Dios de que nos permite estar con todos ustedes a esta hora. Ya son las 8 de la noche y vamos a comenzar lo que es nuestro servicio de escuela bíblica. Y vamos a presentar al Señor este servicio para que Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones, y su Santo Espíritu nos dirija en todo cuanto vamos a tratar en esta preciosa noche, que es para conocer la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Te presentamos a todos nuestros amables oyentes, Padre amado. Te los presentamos en oración para que tú los bendigas grande y generosamente, Padre, y para que tu Santo en todo cuanto vamos a tratar en esta ocasión. Favores que te pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo el nombre del Señor. El tema de esta noche es lección número 9 de nuestro expositor de escuela bíblica o leccionario pentecostal. El tema es la oración, como ya muchos lo han leído, pero como la unidad que estamos tratando son los desafíos de la iglesia del siglo XXI, nosotros lógicamente tenemos que enlazar el tema del trimestre con el tema que nos vamos a tratar, y por lo tanto tenemos que ver la oración como desafíos de la iglesia de este siglo XXI. Alabado el nombre del Señor. Lisandra Vega, bendiciones.
Ramón González Ramos, bendiciones. Amén. Y Dani, bendiciones nuevamente. Y a todos cuantos están en sintonía, Dios le bendiga grande y poderosamente. Alabado el nombre del Señor. Recuerde de escribir su saludo para decir presente. Nosotros saber que ustedes están, amén, en sintonía con nosotros y que están escuchando y que están participando de lo que es este estudio de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El texto áureo de esta ocasión vamos a leerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y le pedimos amablemente que si tiene su Biblia en su hogar, amén, que tenga la Biblia a mano para que lea juntamente con nosotros los pasajes que vamos a estar explicando en esta ocasión. Lucas 11:1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este es un texto muy bello, amén, y nos habla de la práctica de la oración, que es una práctica muy común tanto en el judaísmo como en toda religión antigua, amén, y que ha pasado a nosotros como una devoción espiritual delante del Señor. Recordamos en el texto áureo Lucas 11:1. Enséñanos a orar. Gloria al nombre del Señor. La verdad central es la siguiente. La oración desarrolla el carácter pleno del creyente y produce estatura espiritual delante de Dios. Por lo tanto, el creyente que no ora no desarrolla totalmente su carácter cristiano, y el creyente que no ora no crece en estatura delante de Dios. Y por esa razón, esta verdad central de esta forma: la oración desarrolla el carácter del creyente y produce estatura espiritual delante de Dios. La iglesia tiene el llamado de instruir al creyente de cada generación, de cada época, a entender la oración a Dios como una práctica espiritual, un estilo de vida que nos identifica con Dios y crea un vínculo de padre a hijo. Alabado el nombre del Señor. Esta es la breve introducción que nosotros presentamos para este interesante tema de la oración como desafío de la iglesia del siglo XXI. ¿Qué es la oración?, nos preguntamos nosotros. ¿De qué forma la oración ha impactado su vida? Yo sé que usted tiene muchos testimonios poderosos de cómo la oración ha impactado su vida, de cómo Dios ha respondido a su oración. Amén. Pero antes de tal vez nosotros considerar esos testimonios, vamos a ver qué significa la palabra oración. ¿De dónde viene ese vocablo? Viene de un vocablo latino que significa orare, y orare es hablar o pedir o rogar por algo, orare. Amén. Y no es lo mismo orar que rezar, porque la palabra rezar viene también de otra voz griega, amén, y que significa recitar. Y por lo tanto, cuando alguien dice está rezando, está recitando tal vez algo que está escrito y lo recita como si fuese una oración a Dios. Y muchas oraciones en el Antiguo Testamento, lógicamente, eran recitadas porque ya estaban escritas algunas oraciones sacerdotales y sobre todo algunas oraciones ceremoniales estaban escritas. Y nosotros también, los ministros de Dios, muchas veces decimos algunas oraciones que ya están escritas. Por ejemplo, cuando estamos celebrando unas bodas, esa oración de la boda ya está escrita y nosotros simplemente estamos leyendo esa oración, y o leyendo esa oración o repitiendo de memoria esa oración que ya está escrito. Se llama rezar. Amén. Pero cuando usted ora de forma espontánea, sin estar leyendo nada escrito, amén, que sino pensamientos que brotan de su mente y de su corazón, eso se llama oración, porque es un hablar con Dios. Por lo tanto, ¿qué es la oración? Y la oración, todo el mundo dice
La oración es un diálogo entre Dios y el hombre. La oración es hablar con Dios. Orar es también adorar el poder de Dios, reconocer su deidad, pedir a Dios algún favor o darle gracias a Dios por algún favor que nosotros hemos recibido. ¿Qué más es orar? Orar es comunión. Orar es ponerse en comunión mental y emocionalmente ante la presencia de Dios, o simplemente venir ante Dios con una actitud de contemplación, y por lo tanto orar es comunión con Dios. Orar es adoración a Dios. Orar es hablar con Dios. Y podemos decir mucho más acerca de lo que es la oración. Amén. La oración tiene un lugar preeminente en las Escrituras. Ya la observamos en el Antiguo Testamento, cómo la oración a Dios fue practicada, comenzando desde el Génesis con los patriarcas como Abraham, amén, hasta llegar nosotros hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia en que fue escrito. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la oración tiene un espacio céntrico, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia cristiana. La oración tiene un lugar de preeminencia, y nosotros tenemos que considerarla igualmente como una práctica enseñada y ordenada por nuestro Señor Jesucristo. La oración acompaña al género humano desde que tiene conciencia de sí mismo. Existe en la naturaleza humana una inclinación religiosa que busca a Dios, que busca su presencia, y ya en el mismo jardín del Edén observamos a Adán que conversaba con Dios, hablaba con Dios, amén, porque Dios le visitaba en el Edén, y en el momento que Dios, amén, el momento que Dios vio que Adán no le respondió, enseguida algo malo estaba ocurriendo. Adán se esconde pensando que Dios no lo está observando, o pensando tal vez que Dios no lo puede ver donde él está escondido. Mas ante Dios no es posible ocultarnos de su presencia jamás. No es posible mentirle a Dios, no es posible ocultarle nada a Dios. Sin embargo, Dios pide que nosotros hablemos con él. Dios nos creó con un alma inmortal. Dios nos creó con un propósito definido de tener comunión, armonía con nosotros. Nos creó como sus hijos por encima de la naturaleza. Y en esa comunión, en esa creación que Dios nos hizo, amén, nosotros entendemos que Dios nos creó con ese instinto, de esa sed de buscar su presencia. Por eso dice el salmista David: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Amén. Y nuestra alma, aún en los tiempos más antiguos, desde los tiempos más primitivos, el alma humana siempre busca de Dios, porque reconoce y tiene esa inclinación natural. La naturaleza humana es así, de buscar la presencia de Dios. Sin embargo, la historia humana demuestra que ese instinto religioso que el hombre tiene muchas veces se ha extraviado. Y el hombre en ese instinto religioso no reconoce muchas veces a ese tan gran Dios creador, y se adora tal vez ídolo, o adora tal vez muchos dioses, como es la idolatría y como también es el politeísmo. Y en ese extravío, en cada generación, encontramos que se levantan nuevas deidades, nuevos dioses. En el Imperio Romano se adoraba al César como si fuese Dios, y hubo una estatua de César y un culto al emperador, que los cristianos lógicamente se opusieron a ese culto al emperador, y ese culto al emperador era símbolo de respeto patrio o respeto a la bandera, como hoy decimos, como hoy podemos señalar. Hoy en día no están los grandes emperadores. Hoy en día no adoramos a los grandes héroes militares, no adoramos a los grandes conquistadores. Pero esta generación ha levantado a artistas, a ídolos políticos, a ídolos económicos del mundo, que prácticamente le rinden pleitesía y le rinden admiración a esos ídolos. ¿Cuáles son los nuevos dioses que esta generación ha levantado?
Vamos a verlo, pero sobre todo vamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia acerca de la oración. Y vamos a comenzar primero hablando de cuáles son los principios de la oración. Alabado el nombre del Señor. Recuerde de saludar a su hermano. Recuerde de compartir esta lección importante de la escuela bíblica. Alabado el nombre del Señor. Y de saludar a todos los hermanos. Santo el nombre del Señor. Los principios de la oración es el primer tema que tenemos. ¿Cuáles son? La oración es también una disciplina espiritual. Es un acto de mucho prestigio en las más antiguas religiones, en el judaísmo y también en el cristianismo. Y como disciplina espiritual identifica al creyente, amén, al creyente que sigue genuinamente a nuestro Señor Jesucristo. Como disciplina espiritual, la oración transforma. La oración desarrolla el carácter pleno del creyente. La oración produce madurez espiritual y crecimiento delante de Dios. Ese crecimiento fue exhibido por Nehemías y lo leemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versos 11 y 12, cuando Nehemías oró al Señor sobre Jerusalén. Rogó a Dios sobre el éxito de su empresa de restaurar al pueblo judío cuya ciudad estaba en ruina, y él tenía que presentarse ante el rey persa Artajerjes para pedirle al rey persa Artajerjes que lo comisionase como gobernador a Jerusalén para restaurar los muros caídos de Jerusalén y posiblemente poder levantar las ruinas del templo de Jerusalén. Y rogó a Dios por el éxito de esta gran empresa, de cómo Dios cambiar la visión de este rey, de este emperador, porque Nehemías en su madurez espiritual, en su crecimiento espiritual delante del Señor, entendía que Dios podía transformar la visión de este rey llamado Artajerjes I. Este era el destino político de la nación de Israel, el cual se encontraba en juego. Nehemías así que mostró una profunda fe, amén, que se puede comprobar también en la profundidad de criterios y la claridad de visión y en la fortaleza de las convicciones que tenía Nehemías, amén, en esta oración. Y Nehemías, con esa resolución, con esa firmeza, con esa madurez, amén, que le elevaba tal vez por encima del ciudadano común, amén, ora al Señor. Y esa bella oración la podemos ver en los primeros versos del libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 15. Por lo tanto, así como Nehemías oraba al Señor, así como Daniel oraba al Señor, ¿qué encontramos nosotros en la palabra de Dios? Así como la oración produce, y la tenemos entendida, la oración produce una visión espiritual, tenemos que admitir que la oración también produce revelación de parte de Dios. Para Nehemías, la oración aclaraba su visión de propósito, daba firmeza a sus convicciones, amén. Y por lo tanto, Nehemías a través de la oración salía fortalecido y Dios le guiaba en la misión enorme, gigantesca que tenía que realizar. Pero en el caso de Daniel, amén, que muchas veces cantamos nosotros, 3 veces oraba Daniel en el día, era un hombre de oración definitivamente. Y en el caso de Daniel, la oración le traía revelación de parte de Dios. Y lamentablemente, muchas veces queremos visión espiritual. Muchas veces queremos que Dios nuestro criterio, que Dios aclare nuestro entendimiento, que aclare nuestra comprensión de su palabra. Y muchas veces queremos que Dios traiga a nuestra vida revelación de parte de Él. Pero no es posible nosotros obtener revelación y visión si nosotros no somos personas de oración o no estamos orando correctamente como nos enseña la palabra de Dios. Así que creemos que sí, es un reto para esta generación. La generación del 80 fuimos formados como creyentes de oración, que creían firmemente en la oración, que practicaban firmemente en la oración. Pero vino el año 2000,
Amén. Y entramos ya en la segunda década del 2000. Y esta nueva generación también necesita aprender a orar, aprender a utilizar correctamente la oración. Amén. Que nosotros volvamos otra vez a refrescar la mente acerca de la importancia de la oración para la formación del carácter cristiano y para la perseverancia en los caminos del Señor. La oración marca los grandes hombres de Dios. Quien se acerca a Dios es cambiado. Quien se acerca a Dios es transformado. Es hecho un hombre superior que se despoja de las pasiones humanas. Se despoja humano y su voluntad es unida a la voluntad de Dios. Para muchos, amén, significa una transformación radical. Para Moisés, la oración fue una transformación radical. Para Isaías, para Jeremías, fue una transformación radical. Y para esos profetas que nosotros leemos día a día en el Antiguo Testamento, la oración significó una transformación radical. Acercarse a Dios significó una transformación radical. Moisés simplemente observó una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés, movido por la curiosidad, porque hasta ahora no había estado en la presencia de Dios, se acerca a esa zarza que arde y no se consume, y de en medio de esa zarza escuche la voz de Dios que le dice: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Alabado el nombre del Señor. Y Moisés se inclina ante Dios. Y Dios habla a Moisés de en medio de la zarza, pero aún no había completado la transformación de Moisés. Y él se completa en el monte Oré, donde Moisés duró 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, sin tomar absolutamente nada. Y su como fuente principal de vida por la presencia misma de Dios. Y en ese momento, cuando Moisés baja del monte Sinaí, amén, su rostro resplandecía, brillaba como la luz del sol. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, algo cambia. Cuando nos acercamos al Señor, algo cambia. Y por lo tanto, nosotros hemos sido cambiados por habernos acercado, allegado al Señor Jesucristo. La oración es el medio establecido por Dios para su iglesia. Es el medio de comunicación. Amén. A través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Es el medio de comunión. A través de la oración nosotros mantenemos una comunión armoniosa con el Señor. Y es el medio de provisión. Amén. Porque las cosas que necesitamos, que sentimos, amén, que queremos, amén, nosotros se la comunicamos a Dios y Dios la provee. Y por eso dice la regla de oro: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, amén, hallará. Todo el que toca, amén, recibirá de parte del Señor. Y Dios ha provisto la oración como esa gran puerta en el cielo. Amén, que Dios va a abrir para derramar sus bendiciones sobre nosotros y proveer abundantemente de todas las cosas que nosotros necesitamos. Alabado el nombre del Señor. Y precisamente hablando de esa oración, tenemos que ir a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla también fuertemente, nos habla bellamente acerca de la oración. En el discurso que se conoce como el discurso de las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, que ocupa el capítulo 5 hasta el 7 del Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, Jesús comienza a hablar de diferentes cosas. Y ahí habla de la limosna, que es una práctica religiosa de mucha reputación, pero también habla de la oración y habla sobre el ayuno. 3 prácticas religiosas que son importantes y que tienen mucha reputación en la mayoría de las iglesias cristianas. La limosna, que son actos de misericordia, actos de piedad, actos de benevolencia, amén, que la iglesia practica con aquellas personas que tienen necesidad,
pero también está la oración y también está el ayuno. Y sobre estos tres aspectos en particular hemos estado hablando en estos últimos estudios que hemos estado transmitiendo a través de este canal de la Iglesia de Dios Pentecostal. ¿Y qué encontramos? Ya hablamos, amén, del ayuno, pero ahora estamos hablando de la oración. ¿Y qué Cristo hizo o nos enseñó acerca de la oración a sus discípulos? Leímos, amén, el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 1, que Jesús era un hombre de oración. Y mientras Jesús estaba orando, una vez terminó, amén, se acercó uno de sus discípulos y le pidió que le enseñase a orar, así como los discípulos de Juan enseñaban a orar, como Juan enseñaba a orar a sus discípulos. Y Jesús le enseñó a orar. Y nosotros estamos llamados a enseñar correctamente a orar a todo aquel que cree, a todo aquel que se acerca a Dios. Y yo sé que muchos que me están oyendo, que ya son cristianos por años, me habrán dicho, varón, pero no está de más nosotros repasar qué nos dice la Biblia acerca de la oración, cómo debe ser hecha la oración, cuántos tipos de oración existen en las Escrituras. Alabado el nombre del Señor. Y cuál es la oración de fe, la oración de poder, la oración que vence al mundo, la oración que quebranta las cadenas. ¿Cuál es esa oración? Queremos saberla y vamos a verla en un momento, pero sobre todo, cuáles son los principios bíblicos de la oración. Y no podemos hablar de principios bíblicos, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, Jesús le dice a sus discípulos, cuando oréis, no sea como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Amén. Una persona de doble cara, una persona que cree doblez. Y cuando hablamos de doblez, lógicamente hablamos de una apariencia falsa, de una persona que tiene una conducta fingida. Y en este caso, cuando habla de hipocresía, está hablando de una demostración excesiva de religiosidad que no corresponde con el corazón de la persona, y por lo tanto eran oraciones vacías, oraciones cuyo propósito tal vez era exhibirse públicamente, demostrar una religiosidad aparente ante el pueblo. Y Jesucristo rechazaba todo este tipo de fingimiento que tal vez se pudiese hacer. Amén. Y que era una práctica muy común en los tiempos de Cristo Jesús, porque se había convertido en una actividad de mucho ritualismo, y ese ritualismo dejaba la oración como una práctica vacía. Y por eso dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y en este caso se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a los fariseos, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Esa es la oración pública. Amén. Y también la oración vocal es pública porque es en público, y es vocal porque se expresa con los labios, y en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. Y habían 3 horas de oración, las 9 de la mañana, amén, las 12 de mediodía y las 3 de la tarde. Y en cada momento ellos sabían precisamente que esas calles iban a estar bien transitadas, y se paraban en las esquinas mayor transitada a la hora de la oración. Amén. Para ellos pararse con sus, tal vez con sus mantos de oración, para ellos pararse, amén, con sus gorros, amén, y ser visto en las calles como hombres santos. Amén. Pero no es la apariencia. Amén. Lo que Dios mira es el corazón de las personas. Y dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, amén, que oran en pie en la sinagoga o en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Así que cuando te piden orar en la congregación, y tal vez en un servicio de oración le llaman por su nombre y dice, hermano, por favor, póngase de pie y eleve al Señor un clamor por tal necesidad. No comience a escuchar su voz. No se concentre en su palabra o en su elocuencia. Simplemente olvídese de las personas que están a su lado.
amén, y comience a comunicar su mente y su corazón con el Señor y comience a hablar con Dios como si no hay nadie más en ese lugar, en ese momento. Alabado el nombre del Señor, porque no es para una oportunidad para usted exhibirse públicamente, sino que es una oportunidad para nosotros conversar con Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y esta es otro tipo de oración, porque hay mucha clasificación de oración. Esta es la oración pública, que ya la hemos visto. Esta es la oración vocal, que es expresada con palabra. Esta es la oración en secreto, que es la que nos habla en este momento. Ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, primero habló del modelo de oración que tenían los fariseos. Ahora habla del modelo de oración que tienen los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, aquellos que rendían culto a otras deidades paganas, posiblemente dioses romanos o quién sabe otro tipo de deidades que existían en ese momento. Dice, no seáis como los gentiles que piensan que por sus vanas palabrerías serán escuchados. Amén. Oraciones interminables, repetidas y una y otra vez repetidas, porque creen que el poder de esa oración está en las palabras que están pronunciando, y si varían una palabra tal vez Dios no lo va a escuchar, y esas vanas repeticiones no la quiere Dios. Dios quiere que la oración salga de tu corazón como una forma de tú comunicarte con Dios. No seáis como los gentiles. O sea, como los gentiles que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos, ni a los fariseos, ni a los gentiles. Amén. Porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Amén. Y ahí encontramos un tema muy importante acerca de la oración. Y ese tema es que la oración nos comunica, nos vincula con Dios. Y es muy importante porque cada vez que nosotros estamos orando, estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre. Amén. Por lo tanto, hay un vínculo Padre-Hijo, y ese vínculo espiritual siempre se mantiene cuando estamos orando. Y recuerda, Dios es nuestro Padre. Él vela por nosotros. Él conoce todas nuestras necesidades mucho antes que nosotros abramos los labios. Y recuérdese a Daniel cuando estaba orando. Un ángel llegó a Daniel y le dijo, Daniel, al principio de tu ruego fue dada la orden. Desde que tú comenzaste, ya de que tú tenías la intención de comenzar a orar, ya la orden había salido. Amén. Pero el príncipe de Persia me obstaculizó para que yo llegase con esa respuesta. Y por lo tanto, orar es combatir, pero no contra Dios, es combatir contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas demoníacas, contra la fuerza de Satanás. Y por eso dice la palabra de Dios que la oración es un arma espiritual poderosa en las manos del creyente. Quien no reconoce que estamos en una guerra espiritual, hermano, ¿qué tipo de cristianos somos nosotros si no reconocemos que nuestra lucha, como dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas de maldad? Amén. Así que cuando yo estoy orando, no estoy tratando de persuadir a Dios para que me dé lo que yo necesito, porque Dios sabe lo que yo tengo necesidad desde antes de pedirlo. Cuando yo estoy orando, estoy haciendo guerra contra Satanás, amén, el cual tiene que ser atado en el nombre de Cristo Jesús. Y la oración ata a Satanás. La oración rompe las cadenas. Y por eso es que tenemos nosotros que levantarnos como... Cuando oras, tú estás reconociendo a Dios como tu Padre. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ora, tú estás reconociendo que Dios es la fuente de toda bendición. Amén. Porque Él sabe lo que tú tienes necesidad, lo que yo tengo necesidad. Cuando ora, va a reconocer que no hay nada imposible para Dios. Y por eso estamos orando, porque reconocemos que nada es imposible para Dios. Y cuando oramos, amén, Dios quiere
que no te preocupes por nada. Alabado el nombre del Señor. Óigase, hermano pastor, hermano Sobero, ¿cómo que no me preocupe por nada? ¿No ve la situación que estamos viviendo? Tal vez algunos con enfermedades, con parientes enfermos, tal vez algunos en este momento estén atravesando, mientras me están escuchando, por algún problema familiar, problemas del hogar, por algún problema económico. ¿Cómo es posible que no me preocupe? Es natural que nosotros nos preocupemos por estas cosas. Pero quiero leerle unas palabras. Permítame leer esta palabra que dice la Biblia sobre el afán y la ansiedad en Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, que muchas veces nos preocupamos por el día de mañana. Y ya muchos creen nerviosos por la situación del COVID que estamos atravesando. Otros están nerviosos por las elecciones presidenciales que no saben qué va a pasar. No va a pasar absolutamente nada. Amén. No tenemos que desesperarnos por cualquier situación que pueda pasar porque estamos en las manos de Dios. No os preocupéis por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, ni por vuestro alimento, porque el cuerpo es más que el alimento, dice la Biblia. Y nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No puede. ¿O podremos añadir, por mucho que nos afanemos, un día a nuestra vida? No podemos, ni siquiera una hora ni un segundo. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Amén. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? Y eso es, amén, estamos leyendo capítulo 6, versículo 25 hasta el 28. ¿Qué encontramos? Encontramos que muchas veces nos estamos desesperando porque tal vez no estamos poniendo la confianza directamente en Dios. Le voy a poner un simple ejemplo. La costumbre norteamericana, tan pronto nace un niño, amén, los padres se preocupan de ese niño por el seguro médico, amén, tiene un seguro médico el niño. Si no lo tiene, nosotros lo incluimos en un seguro médico. Nos preocupamos por su vestimenta, por su ropa, por su educación. Amén. Comenzamos buscándole un daycare, comenzamos a buscándole una escuela primaria y el niño va creciendo y ya desde mucho antes que el niño termine, amén, ya los padres han hecho provisión para todo para el niño. Le proveen educación, le proveen alimento, le proveen vestido, le proveen medicamento, le proveen estudios universitarios, porque ya la colegiatura la tienen aparte y tienen una cuenta para colegiatura. ¿Y qué tiene que hacer el niño para recibir los beneficios que los padres le están dando? Nada, solamente permanecer bajo la cobertura de sus padres. Y mientras permanezca bajo la cobertura de sus padres, ya sus padres tienen todo cubierto acerca de lo que ellos realmente necesitan. Y sus padres, mucho antes que él lo piense, han estado pensando en ese niño o esa niña que le ha nacido. Y así nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Mucho antes de nosotros nacer ya tenía Dios previsto todo lo que nosotros necesitábamos. Mucho antes de nosotros nacer ya tenía Dios previsto nuestro alimento, nuestra ropa, nuestra educación, nuestra formación, porque estaba bajo su cobertura. Amén. Y hay cosas que por más que te afane, amén, lo que hace es que te restan vida. Pero si tú confías en el Señor y reconoces su cuidado amoroso, reconoce que es la fuente de toda bendición, tú simplemente vienes a Dios para darle gracias por todas las cosas bellas que Dios siempre te está dando. Aleluya, por su cobertura amorosa. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Está para ti ahí guardado, esperando que simplemente tú permanezcas bajo la cobertura de Él, que confíes en Él. Y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios tiene grandes promesas para tu vida.
Amén. Y nosotros, lamentablemente, amén, muchas veces por desobedientes salimos de la cobertura de Dios y queremos que nosotros permanezcamos en la cobertura del Señor. Jesús, siendo hijo de Dios, oraba noches enteras. Y lo vemos en Marco 1:35, amén, que Jesús iba a los montes, a los desiertos y oraba horas enteras. Y nos preguntamos nosotros, hay creyentes que piensan que la oración no es necesaria. Amén. Se sienten autosuficientes y ese es uno de los obstáculos de la oración. Cuando uno se siente autosuficiente, que se vale de sí mismo. Cristo se podía valer de sí mismo porque es el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Amén. Cuando estaba en la tierra con nosotros. Pero Cristo no se sentía, amén, satisfecho con valerse de sí mismo, porque no es el hecho que te valga, que tú necesites algo para orar. Es que la oración es comunión. La oración es comunicación con Dios. Amén. La oración establece un vínculo de padre a hijo. Y nosotros también tenemos que orar al Señor, porque aún Cristo, siendo hijo de Dios, oraba a su Padre y pasaba noches enteras. Tal vez usted dirá, ve que era un gran pecador, o tal vez Juan el Bautista, amén, que estaba en el desierto, comía langosta, vivía rústicamente, y era un hombre del desierto, era un hombre de oración, amén, y era un pecador porque nació humano. Y Cristo no nació pecador. ¿Y por qué oraba tanto? Amén, porque la oración es comunión con el Padre. Amén. Y esa comunión, ese vínculo perfecto con Dios, lo tenía Cristo. En una relación padre-hijo se deja ver en la oración. Intimidad, naturaleza, pensamiento, una sola mente, compartir una sola mente con Dios. Aleluya. Y eso es lindo, hermano. Porque la Biblia nos dice que tenemos ahora la misma naturaleza de Dios, que compartimos su esencia, su naturaleza, la cual está en nosotros. Y eso es gracias a la oración. La oración moldea nuestro carácter. La oración nos ayuda a suprimir nuestros sentimientos, amén, que muchas veces son incontrolables. La oración nos da humildad. La oración nos ayuda a crecer espiritualmente. Y la oración, como lo hemos visto, fue recomendada por Cristo a sus discípulos en Mateo 26:41, cuando estaba en el monte, amén, de los olivos, que los llevó para que oraran con él, que les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque no habían podido velar con él una hora. Y muchas veces el cuerpo se cansa, el cuerpo no quiere, la carne no quiere, amén, una simple hora no pudieron orar. Y alguien una vez escribió, la hora que transforma al mundo, y se lanzó un reto, que cada creyente orare por lo menos una hora diaria, y vería la gran bendición de Dios en su vida. Alabado el nombre del Señor. En los 80 el gran reto era ser creyente de oración. Amén. Eran horas enteras nosotros en la iglesia, alabado el nombre del Señor. Pero ya hoy la oración como que se ha vuelto un poquito ritualista, formalista, amén, y no se está practicando como en los tiempos de antes. Cristo enseñó a su discípulo a orar, amén, y porque él dijo, vosotros pues oraréis así. Pero también vamos a seguir un poquito más. Pablo recomendó la oración. ¿Y cómo lo dice? Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y aquí habla de dos formas de oración, oración y súplica en el Espíritu. Porque cuando oramos, estamos en comunicación con Dios, y la palabra aquí en el Espíritu no se refiere al espíritu humano, está con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Porque cuando oramos, el Espíritu del Señor está con nosotros y nos ayuda a cómo orar, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos dirige en la oración. Alabado el nombre del Señor. Filipenses 4:6. Por nada, óigase, por nada, porque voy a estar afanoso, por nada esté
Santo el nombre del Señor. Y decíamos en una ocasión que la oración tiene un efecto terapéutico. A veces tenemos nervio, estrés. A veces tenemos, amén, un estado de zozobra, de ansiedad. Que no podemos ni dormir, que tenemos que ir a médico, amén. Tal vez el Satanás nos pone en la cabeza cuántos problemas de la familia, problemas económicos, problemas financieros, y esa situación como nos pone tenso, estresado, amén. Y aquí el apóstol Pablo me dice, y Cristo me dice también, por nada. ¿Por qué por nada? Por nada estéis afanoso. ¿Y cuál es la forma de nosotros librarnos de ese estrés, de esa ansiedad? Amén. Yo sé que los psiquiatras quieren conocer ese método, pero está aquí en la Biblia y muchos quisiesen conocer ese método para ser curado. Amén. Pero aquí está revelado, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con toda acción de gracia. Y esa es la forma, hermano. Cuando el creyente ora y ora de corazón y le presenta todo, todo cuanto, o sea, habla con Dios, porque orar no es simplemente yo pedirle a Dios todo lo que necesito. Orar es yo estar en comunión con Él, es hablar con Dios, es conversar con Dios. Amén. No me hace falta de ningún psicólogo, porque yo converso con el Señor y cuando estoy conversando con Dios, hablo con Él y Él me responde. Amén. Y aclara mis ideas. Amén. Ilumina mi mente, me da visión, me da revelación. Amén. Y toda esa carga emocional, esa ansiedad que siento, amén, como dice, la traemos a los pies de Cristo y la ponemos en la cruz. Y que son obstáculos para muchas veces nosotros orar. Y por eso dice Hebreo capítulo 12, verso 1 y 2. Amén. Que nos despojemos del pecado y todo peso que nos asedia, que está por encima nuestro, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, amén, gozó la muerte en la cruz del Calvario. Grandes cosas nos dice la palabra del Señor. Amén. Colosenses 4:2, que nos dice la palabra, apóstol Pablo, perseverad en oración. Primera Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. O sea, sí la Biblia nos dice, y Cristo fue muy enfático acerca de oración y relató una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Y tanto que es una enseñanza bíblica central, que nosotros como creyentes entendamos la oración con ese propósito. En el libro de Santiago, que Santiago es citado entre los textos que tenemos que leer y explicar en esta lección, Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, me habla, amén, de la oración de fe. Porque el que ora, oran y no reciben nada. Me dijo Pablo, porque no saben pedir. Pedimos muchas veces para satisfacer las cosas de la carne. Y cuando nosotros oramos, tenemos que combinarnos con el Señor y tenemos que buscar la voluntad del Señor. Amén. Y aquí Santiago nos dice, oran y no reciben nada porque pedimos sin fe. Y cuando el que pide sin fe es semejante, amén, dice semejante a las ondas del mar que van y vienen. El que tal haga, no espere que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Y ahí Santiago está hablando de la oración, que cuando oremos, oremos con fe. Y Hebreo 11:1 me dice que es la fe. La fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Y esa es la fe que Dios quiera, a que Dios quiera. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Él está ahí, que Él está vivo. Amén. Que está presente en nosotros. Alabado el nombre del Señor. Porque sin fe es imposible nosotros agradar a Dios. Y esa es una gran verdad. Y Santiago sigue hablando. También nos habló de la oración eficaz o la oración poderosa.
La oración eficiente, Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Amén. Que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por la persona que está enferma. Alabado el nombre del Señor. Todas las congregaciones cristianas siempre tienen el púlpito abierto para las personas que están enfermas, que están convalecientes. Amén. Para orar por ella, ungiéndolo con aceite o simplemente declarando la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y aún por aquellos que están enfermos en sus casas, oramos por ellos porque sabemos y creemos que Dios tiene la fortaleza para responder, poder para responder esa oración, y la persona es sanada en el lugar que se encuentre. Alabado el nombre del Señor. Recordemos los 80, cuando los evangelistas estaban por la radio, que simplemente decía: si en este momento vamos a orar por los enfermos, ponga su mano encima de la radio, ponga su mano encima de la radio, y comenzaba a orar, y usted ponía su mano encima de la, recibía sanidad en ese momento, porque usted sabía que estaban orando por usted, que esa es una oración específicamente para usted. Alabado el nombre del Señor. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? O llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo. Amén. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido algún pecado, le serán perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, obra eficazmente. Alabado el nombre del Señor. Aun cuando nosotros tenemos inconsistencias, aun cuando nosotros tenemos imperfecciones, cuando oramos, Dios escucha nuestra oración. No porque seamos perfectos, sino porque Dios ha establecido la oración como un medio para suplir lo que a nosotros nos hace falta. Y por eso dice, miren a Elías, que era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones. Era un hombre, un ser humano mortal, que también estaba sujeto o tenía imperfecciones. Pero Dios no miraba esas imperfecciones. Dios no mira esas imperfecciones, esas inconsistencias. Dios escucha cuando tú le oras. Amén. Y Dios responde a tu clamor. Dios responde en las pruebas, en la adversidad. La oración cambia tu circunstancia. La oración supera nuestros límites. La oración nos da fortaleza. Y muchas personas en la Biblia hay que oran y son ejemplos dignos de oración. Amén. Creyentes que han cambiado la historia. Abraham, en Génesis 18, 26 al 33, un hombre de oración. Y Abraham oraba al Señor. Dios se le revelaba, se le manifestaba, hablaba con él, hablaba con Abraham, y Abraham hablaba con Dios. Abraham era un hombre de altar. En cada pueblo que iba levantaba un altar, un sacrificio al Señor para hablar con el Señor. Y así como Abraham, Dios quiere que hoy en tu casa nosotros levantemos un altar al Señor para desde nuestros hogares. Si no podemos ir a nuestras iglesias, desde los hogares nosotros alabemos al Señor. No importa en qué país te encuentres, no importa en qué lugar te encuentres, haz como Abraham, levanta un altar a Dios y ora y adora al Señor. Y por eso Abraham fue llamado el padre de la fe y también el padre de la nación hebrea. Moisés, Hebreo 11:27, amén, que nos habla de Moisés, que oró al Señor y salió después de haber orado al desierto y no le tuvo temor al faraón, sino que como viendo al Dios invisible. Y nosotros cuando oramos, creemos en Dios como que estamos viendo al invisible, a ese Dios todopoderoso. David fue un hombre de oración y lo testifican los salmos. Tantos salmos bellos, tantas plegarias que hay, esos salmos preciosos de David. El gran cantor de Israel se conoce, el gran declamador de Israel, el gran poeta de Israel, pero también es un hombre de oración. Así tenemos a Daniel, que fue un hombre de oración. Y no solamente Daniel, nos vamos un poquito más a los tiempos de Cristo y encontramos a Juan el Bautista en el desierto, que era un hombre de oración, un hombre del desierto. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios,
que a pesar de tal vez de poder sentirse autosuficiente por haber nacido sin pecado y por ser el Hijo de Dios, amén, y que Dios daba testimonio de él en el bautismo, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración también esa misma voz habló y dijo: este es mi Hijo amado. Gloria al nombre del Señor, testificando Dios por él de que era su Hijo amado. Santo el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también tenemos a Pedro, que fue un hombre de oración. Y la oración produce visión, porque estaba Pedro orando y ayunando, y a la hora tercera, a la hora, amén, a las 3 de la tarde, nos dice la Biblia que estaba en la casa de Simón, un curtidor de pieles, y allí tuvo un éxtasis y vio una visión, porque él estaba orando, estaba consagrando. Amén. Juan el teólogo estaba en la isla de Patmos orando y consagrándose, estaba en el Espíritu, en la presencia del Señor, cuando recibió esa revelación del libro de Apocalipsis. Alabado el nombre del Señor. Pablo, un hombre de oración. Tan pronto Dios lo llamó, tomó 3 días de ayuno y oración. Amén. De clamor, de pidiéndole perdón, arrepentimiento a Dios. Y Pablo testifica que el evangelio que predicaba no lo había obtenido de los hombres, sino por revelación de parte de Dios. Y la oración marcó la vida de estos hombres de Dios. Y la oración ha marcado a todo creyente. La oración nos da fortaleza para nosotros resistir en el día malo. No solamente el conocimiento de la palabra de Dios es suficiente. Hace falta que nosotros combinemos con la oración. Son los 2 remos que van a tirar de nuestra embarcación. Por un lado está el conocimiento de la palabra de Dios y por otro lado está la oración. Con ambos remos nosotros vamos a llegar a nuestro destino de forma segura. Alabado el nombre del Señor. Pero también le prometí que en este estudio íbamos a hablar de los diferentes tipos de oración y la clasificación de la oración. Amén. Y tenemos también que saber si nosotros estamos orando correctamente o tal vez en algo nos estamos olvidando o equivocando de algo. Amén. Y vamos a decirlo en breve segundito. Alabado el nombre del Señor. Según su propósito, en la Biblia hay 9 propósitos de oración, que lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, y también algunos textos que ya hemos leído. Y conocemos la oración de acción de gracia, la cual es muy practicada en los Salmos, y que también los apóstoles hablaron de esta oración. La oración de acción de gracia. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Y cuando nosotros estamos conforme con lo que hemos recibido, entonces mostramos agradecimiento. Pero qué triste es cuando un creyente nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere más, más y más, luchando tal vez por logro, luchando por profesión, luchando por riqueza, luchando por cosas materiales. Dios no te está mandando para que luches por cosas materiales. Dios te ha dicho simplemente que te ponga debajo de su cobertura. Amén. Y que sea agradecido con lo que Dios te está proveyendo. Y que tú verás que Dios te va a dar en abundancia todas las cosas que tú necesitas, porque van a llegar a su tiempo, a su vida. Y esta es la oración de acción de gracias. Señor, gracias te doy por lo que tú me has dado. La oración de alabanza, qué bella. La oración de alabanza, alabar a Dios por su grandeza, alabar a Dios por sus proezas. Y es muy bella la oración de alabanza. La oración de adoración, amén, de devoción a Dios. Cuando nuestra alma se regocija en el Señor, mi alma tiene sed de Dios, mi alma se regocija en tu presencia, oh Señor. Es una oración de adoración, amén. La oración de comunión, de intimidad. Y esa oración es cuando nosotros ponemos en presencia de Él. A veces tal vez ni hablamos. Amén. A veces simplemente estamos en silencio ante su presencia para sentir, amén, para sentir a Dios en nuestras vidas. La oración de comunión. La oración de sumisión. Y ahí estamos hablando de varios tipos de oración. No sé si ustedes lo están apuntando.
Primero, la oración de acción de gracia. El creyente está llamado para ser agradecido. Segundo, la oración de alabanza. Alaba, como dicen los creyentes. Si le alaba, te gozas. Amén. La oración de adoración, que es la número 3. La número 4, la oración de comunión. La número 5, la oración de sumisión, entrega, rendimiento a sus pies, como dice alabanza, amén, a tus pies, amén. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Esa es una oración de sumisión. La oración de petición o ruego, ya sea por enfermedad, por alguna necesidad que usted tenga, por problemas financieros, económicos, esa es la oración de ruego, amén, o petición. Amén. La oración de confesión, cuando entendemos que hemos cometido un error, cuando entendemos que nos hemos equivocado, cuando entendemos que nos hemos salido del camino, que tenemos que confesar nuestra culpa, nuestro error. Y esta es la oración de confesión. La oración de intercesión, cuando oramos por otras personas, que siempre nos manda las escrituras a que levantemos manos santas sin mancha, amén, por todos los hombres. Y que tenemos que orar por lo que está en eminencia. Y esa es una oración de intersección. Y nos falta la número 9, la oración de autoridad. Y Mateo 7, 17, 21 dice, ese espíritu no sale sin ayuno y oración. Y habla de la oración de autoridad. Porque cuando tú tienes que reprender un demonio, autoridad. Cuando tienes que reprender a Satanás, amén, es una oración de autoridad. Amén. Y muchas veces tenemos que hacer la oración de autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es de acuerdo a su propósito. La oración puede tener estas modalidades, esta forma. Amén. Ya sea acción de gracia, alabanza, adoración, comunión, sumisión, petición, confesión, intercesión y autoridad. Amén. Pero también, de acuerdo a su al modo en que se hace la oración, hay también 9 formas en que se puede hacer la oración. Primero está, como leímos en Mateo capítulo 6, verso 6 en adelante, la oración en secreto que habla Cristo a su discípulo y la cual es altamente recomendada. Pero también está la oración de los fariseos, que es la oración pública. Amén. Pero no diríamos que de los fariseos en este caso, porque muchas veces nosotros estamos llamados también a orar públicamente, porque a través de la oración se instruyen a los nuevos creyentes para que aprendan a orar. Amén. Pero siempre recuerde que cuando usted ora en público, usted debe ponerse en comunión con el Señor para que esa oración llegue ante la presencia del Señor. Está también la oración individual, cuando una sola persona ora. La oración colectiva o en grupo, que es muy practicada en los tales, una oración colectiva en grupo, amén, es otro tipo de oración. La oración litúrgica o ceremonial, la que practicamos en los servicios públicos y que Israel practicaba, amén, en los tiempos, diríamos, de los sacrificios que se hacían en el templo. Esa es la oración litúrgica. Amén. Y también es litúrgica las que se hacen en las bodas y otras celebraciones, las que hacemos, por ejemplo, en la Santa Cena, que oramos, es una oración litúrgica si ya está preestablecida y la tenemos, diríamos, ya escrita, que simplemente es leerla. Esa oración se llamaría oración litúrgica. La oración verbal, la que se expresa con los labios, y también se llama vocal porque se escuchan los sonidos cuando hablamos. Y está también la oración en silencio porque simplemente apenas movemos los labios o oramos mentalmente, como Ana, que estaba orando en el templo en el sacerdote Elí, y que simplemente Elí la veía cuando ella movía sus labios, pero no escuchaba ninguna palabra que saliese de sus labios. Y faltan 2 tipos más de oración. La oración, amén, verbal que dijimos, y la oración contemplativa. Esa oración contemplativa es una oración en silencio, que usted simplemente se pone delante de la presencia del Señor. No va a pedirle nada,
no va a hacer simplemente nada, simplemente va a contemplar su hermosura, va a inquirir su santidad, va a sentir su presencia, alabado el nombre del Señor. Es para contemplar su grandeza. No va a pedirle nada al Señor, simplemente va a alabarle. Santo, santo tu nombre, y va a estar en su presencia. Y esa es la oración contemplativa. Y la última es la meditación. Y la meditación ocupa un lugar importante en la Biblia. Constituye uno de los ejercicios espirituales más relevantes para el creyente, que reconforta, fortalece y renueva nuestra fe. Es una reflexión personal y única que nosotros hacemos delante del Señor, ya sea estando en nuestra cama, en nuestro lecho, en nuestra almohada, como dice la Biblia. Amén. La oración matutina, la oración vespertina, estando en tu lecho, en tu cama, tú comienzas a meditar en el Señor, en su grandeza, en tu mente, en silencio, a darle gracias a Dios por sus proezas. Alabado el nombre del Señor. Esa meditación, amén, gran fortaleza espiritual para el creyente. No depende de palabra preestablecida. Es una comunicación con Dios desde lo más profundo del corazón. Alabado el nombre del Señor, reconociendo su grandeza y reconociendo su poder. Sé que un estudio bíblico, este simple estudio para hablar de tantos tipos de oración, el tiempo no daría, pero por lo menos le hemos estado diciendo para que usted conozca que hay muchas formas de orar. Y que, amén, y así como hablamos de ese tipo de oración, también en la Biblia hay diferentes posturas para orar. Generalmente en el Medio Oriente la oración era sentado. Amén. Se sentaban en la sala en sillas. Amén. Y estaban sentados orando, inclinando su rostro. Y de esa forma oraban al Señor. Y incluso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, encontraban que todos estaban sentados en el aposento alto. Muchas veces estaban postrados en tierra. Y en la sinagoga, amén, se oraba generalmente de pie. Y otros, amén, otros tipos de oración en el templo y la sinagoga era postrado sobre su rostro en tierra. Que ahí entonces encontramos varios tipos de oración y varias posiciones, pero la Biblia no determina una sola posición física de nuestro cuerpo para nosotros orar, comunicarnos con Dios. Ya sea en nuestra cama, ya sea sentado, ya sea de rodilla, ya sea, amén, de pie, ya sea postrado en tierra. Lo importante es que usted vaya ante la presencia de Dios y ore ante su presencia. Y esa es la meditación. Proceso de crecimiento, de madurez. ¿Cuáles son los frutos de la oración? ¿Cómo yo me doy cuenta cuando un creyente está orando? La oración es ir descubriendo la voluntad de Dios y los propósitos de Dios para tu vida. Cuando un creyente acepta a Cristo, cuando un creyente se convierte, necesita orar para fortalecer su carácter, para transformar su carácter. Amén. Mientras ora, el creyente va descubriendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. Segundo, hacer que el creyente sea dócil a la voz de Dios. Produce quebrantamiento del corazón. Amén. Y tal vez produce que tal vez nuestras emociones, nuestro ego, amén, sean humillados ante la presencia del Señor y nosotros aprendamos a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Por eso es que mientras crecemos espiritualmente tenemos que orar para ser más dóciles espiritualmente. Y tercero, la oración nos permite, amén, nos permite que la voluntad de Dios y no la nuestra sea la que rija nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y sobre todo, Dios participa activamente en nuestras oraciones. No estamos solos. Recuerde que le comenté Romanos 8:26, que nos dice, y el Espíritu Santo nos ayuda, nos dirige, porque orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Y es tan importante la oración del creyente que en el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 8
Me habla de 4 seres vivientes y de 24 ancianos que estaban en el trono de Dios. Amén. Y que tenían arpa y que tenían también copas. Todos tenían copas de oro en sus manos llenas de incienso. Y me dice que el incienso son las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8, amén, versos 3 y 4, dice que en el séptimo sello, que otro ángel vino y se paró en el altar con un incienso de oro, y humo salió delante de Dios. Humo con el incienso de las oraciones de los santos. O sea que cada vez que oramos, esa oración sube. Cada vez que oramos, esa oración va a la presencia del Señor. Pero no podemos terminar sin hablar acerca de los obstáculos de la oración. ¿Qué obstaculiza nuestra oración? Primero, la falta de fe. Santiago 1:6 nos dice claro: quien ora y no tiene fe, no piense que será escuchado. La oración del tal es vana, no tiene fortaleza. La falta de fe es un obstáculo para la oración. Segundo, la pereza espiritual, que también se llama asedia espiritual. La pereza espiritual o asedia, que es apatía, letargo, cansancio espiritual. Amén. Así que la pereza espiritual, de que muchas veces estamos tan cómodos que no queremos sacrificarnos, es también un obstáculo para la oración. Tercero, las distracciones de la vida, inquietudes, pasiones, sentimientos, atracciones, situaciones, dificultades que nos presenta la vida. Amén. Pueden ser distracciones para que nosotros oremos como conviene. Y muchas veces riquezas, buena fortuna, amén, estamos tan bien que nos creemos autosuficientes y nos olvidamos de orar. Son distracciones que nos impiden orar como amén. El pecado es un obstáculo grande para la oración y lo presenta las Escrituras. El pecado o la desobediencia a Dios es un obstáculo grande para la oración. El desaliento también llamado como aridez espiritual, falta de consuelo. Estamos tan afligidos, estamos tan inconsolables que nosotros pensamos que no vale la pena orar, y no es así. Amén. Pero eso lo produce Satanás en nuestra mente para hacer un obstáculo a la oración. Y usted tiene que reprenderlo en el nombre del Señor cuando venga desaliento a su vida. Recuerde la parábola del Señor Jesucristo: orar siempre y no desmayar. Alabado el nombre del Señor. Negarse a perdonar. Como dice la Biblia, si traes tu ofrenda al altar y en el altar recuerda que tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Y como dice también la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. Por lo tanto, negarse a perdonar, tener amargura, rencor en el corazón, no es porque el otro merezca que usted los perdone o no, o le haya perdido el perdón. Usted necesita ser liberado de ese sentimiento. Amén. El que está preso es usted. Y tiene que romper esa cadena en el nombre de Cristo Jesús y perdonar a esa persona. Recuerde que Cristo dio el ejemplo a el Calvario. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Aún Esteban, cuando estaba siendo apedreado, simplemente dijo: perdónalos también, Señor. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar, no tener rencor contra nadie. Obstáculo de la oración, la autosuficiencia. A veces los logros personales nos nublan la mente y nos creemos autosuficientes. Y recuerde que Cristo tenía motivos más que suficientes, amén, para tal vez estar en esa posición. Y Cristo nunca se creyó autosuficiente, a pesar de haber nacido sin pecado, a pesar de ser hecho el Hijo de Dios. Sin embargo, oraba todas las noches, alababa el nombre del Señor,
pasaba horas enteras de madrugada en oración, en lugares desiertos donde nadie lo molestase cuando oraba con el Padre. Amén. Y sobre todo, como dice también en la Biblia en Apocalipsis, porque no eres tibio ni caliente, te vomitaré en mi boca. La tibieza espiritual es lo que muchas veces afecta. No somos ni frío ni caliente. Y dice la Biblia, ojalá fuese frío o caliente. Porque si eres frío, tú sabes que tienes que calentarte. Amén. Pero si eres caliente, amén. Pero si eres tibio, tú crees que está bien. Y hay creyentes que están a media. Y no hay medio salvo. Eres salvo, no eres salvo. No hay medio convertido. Eres convertido o no eres convertido. Amén. El que tiene un pie aquí, un pie allá, no va para ninguna parte. Se queda aquí. Alabado el nombre del Señor. Y no estamos ya en tiempo de estar pasando pañito, amén, tumbando polvo. Es tiempo de decir la verdad y tenemos que decir la verdad. Los tiempos proféticos se están cumpliendo. Lo que estamos viendo es una señal de parte del Señor. Tenemos que meternos en oración y ayuno. Amén, delante del Señor. Tenemos que aprender a gozar la presencia del Señor, a disfrutar la presencia del Señor, la comunión con Dios a través de la oración. Y eso tenemos que enseñarle a esta nueva generación que se está levantando, que no es que declare y se ha hecho, es que tiene que buscar su presencia. No es que tú buscas solamente poder de Dios, ven poder de Dios, es que no hay poder de Dios sin presencia. La presencia es primera, la intimidad es primero y debemos buscar su presencia y después vendrá el poder. Deja de luchar por cosas materiales. Amén, peleamos, nos maltratamos por cosas materiales, por posiciones en la iglesia, por puestos que se quedan en la tierra. Cuando lo principal es que nosotros busquemos su presencia y entendamos su propósito para estar listos para irnos ante la presencia del Señor. Alabado el nombre del Señor. Gracias, hermanos, por habernos soportado tanto. Alabado el nombre del Señor. De escuchar estas palabras, espero que sean de bendición para cada una de sus vidas y que haya aprendido algo sobre este estudio, sobre la oración que nos ha tocado en este momento. Ya hemos visto el estudio sobre el ayuno. Hemos visto, amén, el estudio sobre algunas prácticas espirituales que tal vez se han olvidado en el pasado y que a través de estas lecciones la hemos estado examinando para nosotros entender que es un reto, un desafío para las nuevas generaciones que se están levantando. Pues no queremos creyentes débiles, no queremos creyentes debiluchos, amén, que Satanás lo asople de lejos y se caiga. No, sino creyente fuerte, que digan como dice las Escrituras: resistid al diablo y de vosotros huirá. Guerreros espirituales, guerreros de oración. Y como cantaba Julia Javier en la alabanza que le puse, la oración es la espada que corta y destruye todas las fortalezas de nuestro enemigo. Amén. Y tenemos nosotros que levantarnos en oración. Aprendamos a orar. Aprendamos a dedicar tiempo a Dios en oración, para que Dios nos transforme. Y recuerde que hay muchos tipos de oración, muchas formas de orar, pero por favor, oremos sin cesar. Como dice la Biblia, oremos sin manos santas a Dios en este tiempo y vamos a ver la misma gloria de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerde, comparta este video, comparta este servicio de su escuela bíblica de la Iglesia de Dios Pentecostal. Bendiciones a mis amados hermanos de la Iglesia 36. Alabado el nombre del Señor. A todos los hermanos que están en sintonía siempre de otras congregaciones. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A nuestra hermana, a nuestra querida cuñada Eridania Santana, que está en Canadá, que también nos está observando. A Nereida Santana, que está en New Jersey, que la veo que está también en sintonía con nosotros. Bendiciones grandemente. Alabado el nombre del Señor. Y Dios nos guarde a todos. Y este es el mensaje final. Oremos sin cesar, como nos dice la palabra del Señor. Bendiciones a todos.